La palabra de Dios tiene poder, me santifica y sana todo mi ser. En abundancia la guardo en mi corazón. Bien, esta mañana hay una palabra, hermanos, que Dios me dio desde el lunes, cuando estábamos orando temprano en la mañana, y tiene que ver con dos parábolas que tienen el mismo mensaje. Así que vamos a ir a Mateo capítulo 13, por favor. Evangelio según San Mateo, el capítulo 13. Y mi tema en esta mañana es lo valioso del reino de Dios. Amén. Lo valioso del reino de Dios. El reino de Dios es muy valioso. Basándonos en esta escritura que vamos a leer ahora, pudiéramos decir lo valioso de encontrar a Cristo. ¿Y qué es lo que estas dos parábolas nos quieren decir? Lo valioso de encontrar a Cristo o lo valioso de la salvación. La pregunta sería en esta mañana: ¿qué valor le da usted a Cristo? ¿Qué valor le da usted a la salvación? ¿Qué valor le estamos dando al reino de Dios? ¿Cuánto vale para nosotros Dios? ¿Lo vale todo? ¿O es lo segundo, lo tercero, o por allá lo séptimo? Dice la escritura en Mateo capítulo 13, versículo 44. Mateo capítulo 13, versículo 44 dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Tremendo, hermanos. Dos parábolas que significan exactamente lo mismo, pero hay una pequeña diferencia que quiero hacer antes de adentrarnos en este estudio de 3 puntos en esta mañana. Lo valioso del reino de Dios. Él está diciendo el reino de Dios. El reino de los cielos es lo mismo, el reino de Dios es lo mismo. Y el Señor tuvo que venir y hablar del reino de Dios, porque cuando Él vino se manifestó el reino de Dios. Porque el hombre lo que tiene en esta tierra es el reino de los hombres, impulsado por el enemigo. De hecho, Satanás, cuando Jesucristo estaba en el desierto y Satanás tienta a Jesucristo, una de las tentaciones es que le dijo: mira, todo esto te doy si tú postrado me adoras, porque a mí me fue entregado. Eso es impresionante. Cuando Dios creó al hombre, amado hermano, le dio el poder y la autoridad para gobernar y juzgar la tierra, y gobernar aquí abajo, dominar la tierra. Pero cuando el hombre perdió esa autoridad por el pecado, es el hombre quien le entrega el dominio a Satanás. Y Satanás está haciendo y deshaciendo. Por eso Satanás a la gente más mala le entrega el dominio, le entrega la riqueza. Obviamente que esto es permitido por Dios, porque encima de Satanás está Dios. Amén. Y si Satanás puede hacer eso, Dios se lo permite. O sea, pues el plan de Dios, que el hombre en un sentido perdiera su dominio y que Satanás lo tomara, para ver si el hombre iba a buscar a Dios y en Dios iba a recuperar otra vez lo que había perdido entregándoselo al diablo. Por eso el diablo le dice: mire, todo, le dice a Jesús, le muestro todos los reinos del mundo. En un momentico Satanás le mostró todos los reinos del mundo y le dice a Jesús: todo te lo doy si postrado me adoras. Jesús le dice: no, Señor, vete de mí, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así que de ahí en adelante
el hombre se volvió tan materialista que el hombre comenzó a atesorar riquezas aquí abajo, posesiones, y a querer todo lo de acá. Cuando vino el reino de los cielos, que Cristo lo trajo, entonces ya el hombre no lo quiso. Por eso Jesucristo, cuando nos enseñó a orar, una de las partes de la oración era: oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero luego oren de esta manera: venga tu reino, venga tu reino, hágase tu voluntad como se hace en el cielo, así también se haga en la tierra. Entonces uno puede ya entender, hermanos, que cuando la Biblia habla del reino de Dios, se refiere al gobierno de Dios en el cielo. El reino de Dios, o llamado el reino de los cielos, nos está diciendo que Dios gobierna con todo poder, con toda autoridad en el cielo, donde no hay rebelión, donde allí todas sus criaturas, sus seres creados por Él, hacen la voluntad de Dios. En la tierra no. En la tierra todavía nosotros hacemos nuestra voluntad. Por eso, tener esta iglesia en este lugar es establecer el reino de Dios aquí. Pero no es como hoy día esas iglesias que se han levantado de prosperidad, de la falsa llamada teología de la prosperidad. Están diciendo que establecer el reino, ay, es que entonces ya los cristianos sean alcaldes, gobernadores y presidentes, y que tomen las riquezas del mundo y gobiernen. Eso no es. Establecer el reino de Dios, hermano, aquí en la tierra, inclusive no es ni en la tierra, sino en cada persona, porque yo soy tierra de Dios, amén, y usted es tierra. Así que establecer el reino de Dios en la tierra es que la voluntad de Dios se establece en Orlando para que Dios domine mi vida y yo pueda hacer la voluntad de Dios, y ahí está el reino de Dios. Así que si usted, hermano, camina conforme a la voluntad de Dios, en usted se está estableciendo el reino de Dios. De otra manera, no. De otra manera, usted tiene un reinito que es el que usted lleva, usted hace su propia voluntad. Es más, ni es la suya, es la voluntad de su familia, es la voluntad de los que están alrededor suyo, es la voluntad de este mundo, es la voluntad de este sistema creado por el enemigo. Solamente quien está viviendo conforme a la voluntad de Dios, entonces está viviendo en el reino de Dios. En esta lectura que hicimos, amado hermano, usted va a encontrar, así generalmente para luego entrar a mis 3 puntos, que en el versículo 44 del tesoro escondido de esta parábola dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Un tesoro escondido en un campo. No sé si usted ha visto películas o series. No recuerdo esa serie muy antigua de Estados Unidos, Beverly Hills, algo así, no sé, donde se encontraba encontró en un campo este hombre, halló petróleo, fue, en un campo que no era de él, y luego él se fue y vendió todo y contrató, y yo quiero comprar ese campo, y toda la gente le decía: pero ¿qué le pasa? Si mire por aquí, hacen excavaciones y eso es pérdida. Usted va a comprar un campo porque supuestamente ahí hay petróleo. No, usted va a perder su plata. Todo el mundo hace eso y eso es mentira. Y dijo: no, señor. Y fue y vendió todas sus propiedades y fue y se compró ese campo porque ahí había petróleo. ¿Y qué pasó? Llegó a ser el hombre más rico, ¿sí o no? Porque ahí había petróleo. Esa es una serie muy antigua de Estados Unidos, pero más o menos es parecido, o lo que normalmente nosotros sabemos como la famosa huaca. Alguien dice: ay, o en nuestros días, asesinaron a un capo de la droga, y entonces él tenía estas haciendas, ahí debe haber una caleta, hermano, y eso revuelcan todo, tumban la casa, buscando la famosa caleta. O ¿cómo llama el barco europeo que cayó por aquí en Colombia? ¿Cómo se llama? El Galeón, ok. Entonces, ahí ese barco estaba lleno de joyas, de oro, de las riquezas que vinieron los españoles y le sacaron a los pobres indios y las llevaban, y ese barco estaba pues lleno y se hundió. Entonces ahora todo, ¿dónde está el galeón? Vamos a buscarlo, por allá como que lo encontraron, ¿qué problema, no? Entonces, si alguien se da cuenta que hay un tesoro, hermano, y usted está seguro, cierto, que ahí está el tesoro, ay, usted va por eso. Vende todo lo que tiene porque usted va a conseguir ese tesoro.
más o menos es la idea. Pero bueno, la primera parte nos dice que un hombre halló, dice, mire, dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Ahora, lo primero que quiero que miremos, antes de ir a mis 3 puntos esta mañana, es que la parábola del tesoro escondido, lo que Jesús nos quiere mostrar, y hablando del reino de Dios, porque es el valor del reino, el valor de Cristo, el valor de la salvación, lo que nos está diciendo es que Dios tiene 2 maneras de salvar a las personas, y esta es la primera, y es tipificada por el apóstol Pablo. Yo pregunto a ustedes, ¿acaso el apóstol Pablo estaba buscando a Dios? El apóstol Pablo no. El apóstol Pablo perseguía a la iglesia. El apóstol Pablo no estaba buscando a Dios, pero de repente se lo encontró. Como este hombre no estaba buscando el tesoro, quizás él estaba trabajando en la finca, en la hacienda, qué sé yo. Normalmente, ay, voy a jornalear otra vez, le dice a la mujer, mi hija, otra vez ese solazo. Oh, y trabajando, de repente halló el tesoro. Entonces esto tipifica a todas aquellas personas que no andan buscando a Dios, pero de repente Dios se les aparece. Amén. ¿Y por qué eso así? Porque Dios tiene 2 maneras. Una, Él va a trabajar de alguna manera a aquellas personas que Él quiere atraer hacia Él, y de repente hará algo para que estas personas se encuentren con Él. De repente, yo no buscaba al Señor, pero se apareció en mi vida. Yo no lo andaba buscando, pero de repente, ¡pum!, llegó. Más o menos es así. Pero la segunda parábola es diferente. Dice el versículo 25, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Miren que este es diferente, porque este otro hombre, sí buscaba. Era un mercader que estaba acostumbrado a tener buenas perlas. Ay, esta perla es hermosa. ¿Dónde hay una perla? Yo la compro. Hay que tener mucho dinero. Uy, esta me gustó, pase, yo no la había visto y la compro. Un mercader que busca buenas perlas, un coleccionista de buenas perlas. Sí buscaba. Y él estaba buscando, pero pareciera que no estaba satisfecho con lo que tenía. Debe haber más. Debe haber. Yo no sé, pero algo me dice adentro que lo que tengo no me es suficiente, que hay más, y yo sigo buscando y sigo buscando. Y va a un continente, al otro continente, atraviesa los mares, qué sé yo, buscando. Cuando de pronto dice que encuentra, dice que habiendo hallado una perla preciosa, la versión original dice aquí una perla de gran precio o de alto precio, por eso el título es la perla de gran precio, pero ahí dice una perla preciosa. La palabra preciosa quiere decir es que no hay otra igual. Este hombre es experto en conocer las perlas, pero cuando ve esa dice, nunca he encontrado una, nadie me ha hablado de esta, es que esta perla no se consigue. No, esta perla no tiene valor comercial. Entonces, es la representación aquí de Nicodemo. Nicodemo era un hombre que estaba esperando al Mesías de alguna manera y leía la Biblia, y bueno, el Mesías va a venir en algún momento. Y recuerde que cuando Jesús comienza a manifestarse, él inmediatamente piensa, ¿será él? Pero es que yo soy fariseo y mis amigos fariseos. Entonces dice que él fue de noche a donde estaba Jesús y lo buscaba. Jesús, venga, yo quiero saber más acerca de ti. Entonces hay personas que andan buscando a Jesús, o sea, ellos no lo conocen verdaderamente, tienen una idea por ahí. Por eso hay mucha religión, y por eso las personas van a una iglesia, van a otra iglesia, tienen una religión, tienen otra, porque de alguna manera saben que Dios es real, que lo están buscando. Lo buscan en la filosofía, lo buscan en la psicología, qué sé yo, lo buscan en la religión, lo andan buscando. Pero de repente tantas iglesias que hay por ahí, porque a mí me pasó así, tantas iglesias que hay por ahí, entonces uno va y se mete, ay, aquí hablan de Dios, ay, pues está como buena la cosa, ay, sí, mira esto, pero luego uno se da cuenta que algo falta. Entonces sigo buscando, ve, hermanos, yo tuve la inseguridad de mi salvación por más de 24 años, y yo no estaba seguro de mi salvación. La pregunta que le hice a don Manuel y a los hermanos que estuvieron el jueves, y a mí me hacían esa pregunta y yo la seguridad del cielo no, nunca, porque yo no había encontrado todavía el reino. Tenía una cosa por ahí, pero dice que este hombre buscaba las perlas hasta que encontró una. Y lo que Jesús está diciendo es así:
Hay personas que no me andan buscando, pero yo voy a hacer que me encuentren. Pero hay otras personas que me andan buscando y que me voy a demorar un poquito y me sigue buscando y me demoro hasta que llegará el momento donde me le presento y aquí estoy yo. Y esa es la perla preciosa o de gran precio. Yo no sé cuál fue la situación suya. Esta parábola, estas dos parábolas, lo que nos están hablando es eso, pero algo tremendo de esta parábola, ahora sí para entrar en mis puntos, es esto. Si usted notó en la escritura, ambas parábolas terminan diciendo lo mismo. Aquel hombre que buscaba, que halló el tesoro, ¿por qué no lo buscaba? Que halló el tesoro, él dice que dejó ese tesoro en ese campo. Él no lo podía tomar porque el campo no era de él. Y si lo hacía, era un ladrón. Tenía que hacer las cosas legales, que era lo correcto. Pues vendió todo lo que tenía. Y le dice al dueño, véndame el campo. ¿Quiere eso? Sí, yo lo compro. ¿Por qué lo compró el campo? Porque él sabía que dentro había un tesoro. Amén. ¿Pero qué hizo él? Vendió todo. Ojalá subraye en la Biblia todo, porque todo es todo. Y él que buscaba las perlas preciosas, él tenía una colección de perlas, pero cuando él halla la perla de gran precio, la perla valiosa, la perla más grande, él que hace también, dice que él fue y vendió todo. Vendió sus perlas, vendió todo lo que tenía y fue y compró esa perla. Mi amado hermano, si usted nota la escritura, todos quedaron vacíos, miserables y pobres por comprar ese tesoro y esa perla. Pues déjeme decirle que ese tesoro es Jesucristo y esa perla es Jesucristo. Y depende del valor que tú le des, venderás todo por él. Que muchos de nosotros no hemos entendido cuánto vale Jesús. No hemos entendido. Y estamos en una escala de valores. Y muchos dicen, yo amo el dinero. O muchos pelean por el dinero. ¿Sabía que el dinero para usted no es lo importante? En la escala de valores el dinero para usted no es importante. Hay algo más importante para usted que el dinero, y se lo voy a decir ya. Para usted más importante que el dinero es el mercado, la comida. Porque usted tiene el dinero y lo valora. Y ese billetico de 50 nuevecito no lo quiere mover. Pero usted tiene que ir y comprar mercado, porque es más importante el alimento que el dinero. Por eso lo entrega y lo da. Y ese billetico de 50 nuevecito lo desaparece porque usted quiere comer. Y para usted es más importante también, y para nosotros es más importante el vestido, porque usted paga lo que sea por esa camisa o por esa zapatilla, ¿sí o no? ¿Ah? Y es más importante el estudio de nuestros hijos, porque hacen lo que sea y da el dinero que sea para que nuestros hijos estudien, ¿sí o no? Eso es más importante. Y es más importante el techo. Y es más importante, hermano, porque usted saca el dinero que es valioso, que usted lo quiere, usted ha trabajado, lo ha sudado, pero eso no es importante. Lo importante para usted es el techo, como para mí. Por eso pagas ese arriendo, ¿sí o no? O comprar esa casa. ¿Cuál es la escala de valores? Porque cuando en la escala de valores yo encuentro algo que es importante, yo voy a dar todo lo que sea. Yo aquí en la Biblia tengo una mujer. Bueno, me adelanto el mensaje, fue el último, pero bueno. Pero usted conoce la mujer del flujo de sangre, en Marcos capítulo 5. Era una mujer muy adinerada. Después usted va a ir a buscar allá. Era una mujer muy adinerada. Pero esta mujer, con mucho dinero, dice que comenzó a tener un flujo de sangre. Además de que era inmunda en el pueblo de Israel, esta mujer buscaba la sanidad. Y dice la escritura que esta mujer por 12 años, note que eso es terrible, por 12 años gastó todo lo que tenía. Gastó su fortuna mirando a un médico, mirando al otro médico, y yendo allí, yendo allá, buscando la sanidad. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Gastó todo lo que tenía y no recibió la sanidad. Y cuando vio a Jesús, fue y tocó el borde del manto de Jesús y fue sana. Y a mí me impresiona esa mujer porque Dios hizo, note que fue Dios, no fue el diablo. Dios hizo que esa mujer se enfermara, porque esa mujer amaba mucho el dinero. Y Dios hizo que esa mujer se enfermara. ¿Para qué? Permitió esa enfermedad. ¿Para qué? Para que esa mujer todo lo que amaba lo perdiera por su salud y después encontró al verdadero que le daba la salud y de gratis. Dios, hermano,
aquí nosotros damos lo que sea cuando estamos enfermos, ¿sí o no? Te paga lo que sea. Usted, y yo he conocido, y cada día uno conoce y uno encuentra personas que hacen lo que sea. Si tienen un familiar enfermo, pagan lo que sea, pagan la mejor clínica. No, que en Cali no hay, que es en Bogotá, nos vamos para Bogotá. No, que le dijeron que allá no, que eso es en Estados Unidos, vamos para Estados Unidos. Pero pagamos lo que sea, y si tenemos casa, finca, carros, los vendemos, pero nuestro familiar tiene que ser sano. Entonces, hermano, qué tremendo eso. ¿Cuál es el valor? ¿A qué le doy yo valor en mi vida? Ya estamos viendo a qué le da usted valor, ¿sí o no? Hay gente que se entristeció ahora en diciembre que porque no pudo estrenar, ¡ja! Como si ese fuera el valor. Hay gente que cree que la zapatilla le da el valor, o la camisilla, qué sé yo, la cadena o lo que se ponga le da valor. Pero vamos a ver aquí. Número 1, el reino de Dios es un verdadero tesoro. El tema es lo valioso del reino de Dios. Y en primer lugar, vamos a ver que el reino de Dios es un verdadero tesoro. Y vimos cómo el Señor compara al reino de Dios, que podríamos decir la salvación, o a Jesucristo mismo, con este hombre que encontró ese tesoro y este otro hombre que encontró la perla. Es lo primero que vemos allí. Ahora, es un tesoro escondido o una perla que no se hallaba. Lo que quiere decir es que no es para todos. No es para todos. Por eso de repente la gente se encuentra, porque Dios permite que se encuentren con ese tesoro. O de repente aquel que lo está buscando, porque no todos los que buscan lo van a encontrar, pero de repente aquel que lo está buscando y Dios le permite encontrarlo. Y yo quiero comenzar a decirle, hermano, usted está aquí en esta mañana y usted debe sentirse el hombre o la mujer más feliz de todo el mundo, porque como haya sido, usted ha encontrado al tesoro que se llama tu salvación. Y Dios por su gracia lo hizo, porque tú no querías ni podías, como lo hemos visto hasta la saciedad. Porque por eso yo puedo sacar volantes y repartirle a toda la gente alrededor, y la gente no va a venir, la gente no va a querer venir, a menos que Dios los haga venir. Tú no querías venir y Dios te hizo venir. Sí, no es que, no, yo estaba buscando. Mentira, Dios tuvo que ir por ti. Tuvo que cambiar esa condición para que respondieras. Y miren los niños que están aquí, que se están levantando, esos niños. Si Dios no despierta en ellos para que vengan a Cristo, ellos no van a venir. Obviamente que la responsabilidad de nosotros es enseñarles la palabra desde niños, como dice la Biblia, para que cuando sean viejos no se aparten. Pero aún así tenemos que orar para que Dios tenga misericordia de estos pequeñitos y ellos reaccionen a Dios. Amén. Ahora vamos a ver en la Escritura cómo nos habla de que el reino de Dios es un verdadero tesoro. Vamos a ir a Romanos 11:33. Romanos 11:33. Ahí ya terminando. Mire cómo leemos aquí: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. La palabra inescrutable es que no se puede contar. La palabra insondable es que no tiene fondo, no se puede saber en su fondo. Cantidades que no se pueden saber, cantidades que no se pueden contar, y la Biblia, y el apóstol Pablo dice, esa es la profundidad, una profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿Por qué la Biblia dice que el reino de los cielos es como un tesoro escondido? Porque en el Señor están abundantemente las riquezas de su sabiduría y de su conocimiento. Cuando venimos a la Escritura, hermanos, ahí Él nos da esas riquezas. Entendamos eso.
Hasta ahora nosotros tal vez no le hemos dado el valor a las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, y por eso no la buscamos. Si tú supieras que en la Biblia se encuentran las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, correrías allá. No te perderías un mensaje. Es más, le diría: pastor, venga a mi casa y me enseña las escrituras. Pastor, yo quiero ir a saber más. Hay unas personas que me están diciendo así, pero hay otros que ni los veo el domingo, mucho menos el miércoles. O sea, como que no le han dado el valor que Dios le da a su bendita palabra. La palabra de Dios es riqueza. La palabra de Dios es la ciencia y la sabiduría de Dios, que tiene una profundidad enorme. Él es rico en esto. Porque algunos pensaron: el pastor va a hablar lo valioso del reino, el tesoro. Yo pensé, pastor, que me iba a hablar de las riquezas materiales. Sí, le voy a hablar de esas, pero espérese ahorita. Y la vamos a ubicar. En Efesios 1:15, por favor, ahí más adelantico. Yo le oré al Señor que me diera esta palabra para despertarle a usted, despertarme a mí un poquito, a ver cuánto valoramos el reino de Dios. En Efesios 1:15 voy a leer desde ahí. Dice que Pablo, que por esta causa, después de que él sabe que el Señor ha predestinado a los suyos, también yo, habiendo oído de vuestra fe, Pablo dijo: yo oí de la fe de los efesios en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con los santos, porque quien tiene fe demuestra amor. Dice que no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo dice: yo los tengo a ustedes, efesios, en mis oraciones. Note que Pablo está diciendo: en ustedes, efesios, vi fe y vi amor. Pero ahora mire lo que dice: ahora oro por ustedes, ¿para qué? Verso 17: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, porque es Él el que da, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Para qué ora Pablo? Para que la iglesia, para que en la oración el Señor dale a la iglesia espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesucristo. Por eso cuando tú vienes a orar conmigo, estamos orando esto: Señor, dale a la iglesia espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. ¿Para qué todo esto? Dice algo más: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. También oramos, Pablo dice: Señor, alumbra los ojos del entendimiento. ¿Sabe por qué Pablo hace todo eso? Porque aún siendo cristianos y siendo regenerados, todavía estamos nublados. Todavía hay gente sentada en las bancas, regenerado, que no entiende ni peo. No saben todavía. Por eso no oran, no buscan de Dios. Ellos creen que es una religión. No con tal que vaya el domingo y el pastor me vea, es suficiente. Después veo como el diablo en mi casa, y qué importa, ¿verdad? Porque no tienen la revelación, el espíritu de sabiduría, la revelación del conocimiento de Dios, que ya vimos que es riquezas. Pero ahora miren, verso 18: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Agárrense acá. Para que sepáis. Diga: yo debo saber. O sea, hermano, dice: si sepáis, yo debo saber. O sea, para que yo sepa, ¿qué debo saber? ¿Cuál es la esperanza a que Él os ha llamado? Es la primero. Usted debe saber cuál es la esperanza a la cual el Señor te llamó. Y segundo, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Note, yo debo saber. Por eso Pablo oraba: oh Señor, por favor, dale ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Alumbra, por favor, Dios, los ojos del entendimiento. Y esa es la iglesia. Hazlo, Señor, con ellos. ¿Para qué? Para que ellos puedan saber cuál es la esperanza que tienen. ¿Cuál es tu esperanza, hermano? Que tú tienes vida eterna, que tú prontito te vas a encontrar con Él en la gloria. Amén. Porque Él viene mañana. Si viene mañana, puede ser que venga ahora, o puede ser que Dios diga: es hora de encontrarnos tú y yo, así que vente para acá. Y mañana tenemos que enterrar a uno de ustedes. No, yo no moriré, sino que viviré para contar las obras de Jehová. ¿Saben que esta mañana estaba orando así?
Estaba yo en el baño y había una cosita por ahí rara en mi cuerpo. Y el Señor, yo le dije, Señor, yo no moriré, sino que viviré para contar las obras de Jehová. Entonces me acordé, ¡ay, Señor! Mire lo que dije. O sea que si tú me das vida en esta tierra es para contar tus obras. No para otra cosa. Pero muchos dicen, Señor, dame vida, larga vida, ¿para qué? Para disfrutar, Señor, aquí abajo. No, dígale, Señor, dame vida para conocer tus obras y contarlas. ¿Amén? Ahora mira aquí, una vez yo tenga todo esto, voy a saber, o sea, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles, mire que es plural, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Sabe que tú y yo no sabemos eso? Y entendemos ese lenguaje ahí. Pero hay unas riquezas, dice, de la gloria de Dios, de la gloria de la herencia. Hay una herencia muy rica en los santos, o sea que es para los santos. Pero lo que quiero mostrarle es que el Evangelio es riquezas, que muchas veces nosotros no hemos entendido eso y por eso a veces lo llevamos como tan superficial, porque no entendemos que es una riqueza tremenda, como si fuera poco. Efesios 3:8. Efesios 3:8. Y esto me llama la atención acá porque mire lo que dice el apóstol Pablo: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. Es una gracia, Pablo lo toma, de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Oh, está más claro? ¿Cómo es el Evangelio? El Evangelio de las inescrutables. ¿Qué es eso inescrutable? Que no se puede contar. Pero inescrutables riquezas. El Evangelio tiene riquezas que no se pueden contar. ¿De quién? De Cristo. O sea, el Evangelio, hermanos, tiene unas riquezas que no se pueden contar, y esas riquezas son de Cristo. Por eso cuando cantábamos esa canción, prefiero a Cristo, algunas personas, y no, ¿cómo así, Señor? Yo quiero dones, yo quiero la unción, no, Señor, yo quiero dinero, Señor, yo necesito que resuelva mi problema. Eso viene después. Pero lo que el Señor quiere es que entendamos que el Evangelio tiene unas riquezas, que las riquezas son el conocimiento de Él. Amén. Hermano, cuando tú estás escuchando la palabra, cuando tú estás conociendo la palabra, hay riquezas de Dios que están viniendo a usted. Y déjeme decirle que esas riquezas de Dios están viniendo, ¿para qué? Para que tú, ahora le digo al final, pero deseche las riquezas que hay por ahí. Porque las riquezas que hay por ahí, que son terrenales, te llevan para abajo, pero las riquezas de Dios te llevan para arriba. Tú verás qué vas a hacer. Claro que el hombre cometió un error, y es permitir esa famosa teología de la prosperidad que hay por ahí. Porque esa teología de la prosperidad está cometiendo un error grave. Y está tratando de que el hombre o el creyente ponga la mirada en los tesoros de la tierra, olvidándose de lo de arriba. Ese es el peligro más grande. Por eso nosotros aquí, hasta la saciedad, tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que hablar de la palabra, para que tú te desprendas de esas riquezas terrenales y venga a buscar las celestiales, porque sí que son grandes, hermano. Pero vamos a ver qué valor le vamos a dar a eso. Por eso el tema es lo valioso del reino, o el valor del reino. Y como si fuera poco, Colosenses capítulo 2. Adelante. Colosenses capítulo 2, verso 1. Colosenses capítulo 2, versículo 1. Voy a leer esto para que entendamos. Dice el apóstol Pablo ahora a la iglesia de Colosas: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea. Tiene una lucha, dice el apóstol. Y por todos los que nunca han visto mi rostro, o sea, por usted y por mí. Bueno, Pablo dice que él sostenía una lucha por la iglesia. ¿Para qué? Verso 2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. ¿Vio? ¿Qué ve ahí ahora? Riquezas de pleno entendimiento. Vea, míreme hermano. Cuando tú entiendes la Escritura, por eso Pablo oraba: alumbra los ojos para que entendamos. Cuando tú puedes entender un verso, cuando tú puedes entender un pasaje, se le llama plenitud. Y es una riqueza.
Eso es lo que dice Pablo aquí, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Así de que tú eres muy rico espiritualmente cuando entiendes un texto. Tú eres muy rico cuando entiendes un pasaje. Si en esta mañana salimos de acá entendiendo estas dos parábolas, nosotros nos vamos con mucha riqueza. ¿Ah? Riqueza al entender los misterios de Cristo. Amén. Y mi oración es que usted lo pueda captar, de que eso es más valioso que lo otro. Y luego dice el apóstol Pablo, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. ¿Ah? Porque a la larga lo que el Señor quiere es que sepamos quién es Dios y quién es Cristo. Y no lo vamos a saber a menos que las riquezas del entendimiento vengan a mí, vengan a usted. Espero no está siendo complicado, pero es que yo quiero que miremos eso. Verso 3, después de que dice, para que comprendamos, podamos conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, luego dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Cómo lo llama? Cristo tiene sabiduría y tiene conocimiento, pero están escondidos. Pero ¿cómo lo llama? Tesoros. Así que cuando ese hombre encuentra ese tesoro en el campo, para nosotros lo que el Señor está diciendo es que Jesucristo vino a la tierra y Él es el tesoro. Pero algunos lo encontraron de repente y otros lo andaban buscando, como el caso de Nicodemo, más o menos es la idea. Y lo que Él está diciendo para nosotros es que conocer, hermanos, a Cristo, conocer el reino de Dios, conocer la salvación, se llama los tesoros escondidos que están en el Padre y en Cristo. Y ahí están, son tesoros. Y mírenme, mi amado hermano, hasta que usted no comprenda que esto es verdad, que Cristo y el Padre y que el conocerle a Él son tesoros, tú y yo no lo vamos a buscar. Tú y yo vamos a seguir lo mismo con ese cristianismo rancio. Perdone que le diga así, pero es que yo también he vivido en un cristianismo rancio, pero por la gracia de Dios estoy saliendo un poquito de ahí. Ya lo que es ese, sí. Como me decía alguien estos días por ahí, no conocía nada, claro, la escritura, porque era una persona muy católica. Pues yo le dije, ¿ha leído usted la Biblia alguna vez? Porque le dije, porque en el caso mío, no recuerdo, pero por lo menos la he leído 7 veces de pasta a pasta, por lo menos. Y eso que la he estudiado, algunos libros tras libros, estudiándola. Y le digo, y yo no sé nada. Sé muy poquitico de Él. Pero ese poquitico que sé me es suficiente para caer a sus pies rendido y amarlo y entregarle mi vida. ¿Qué tal si supiera más? Mayor conocimiento de Jesús, mayor rendición. Mayor conocimiento de Él, mayor rendición, mayor obediencia, hermano. Me apego más a Él y me despego de acá abajo. Pero entonces tenemos un grupo de gente que no tiene esto mismo, porque no conocen que Cristo es su mayor tesoro, porque no han entendido esta parábola. Y no solo eso, sino que el evangelio se ha torcido, que la gente ha cambiado este tesoro celestial, que como dice claramente el apóstol Pablo aquí, es un misterio de Dios y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. No está hablando de dinero. Pero estos de teología de la prosperidad cambian todo eso y lo quieren meter como tesoros de acá. Bueno, entonces lo primero es que el reino de Dios es un verdadero tesoro. ¿Cuántos ya saben eso, hermanos? Por lo menos la Biblia nos lo enseña. Y que ese tesoro que el hombre halla se refiere a Cristo, a la salvación que tú tienes, que has poseído. Y que esa perla preciosa o de gran precio se refiere a Jesucristo, a la salvación, a la redención que tenemos. Y número 2, lo valioso del reino. Número 1, el reino de Dios es un verdadero tesoro. Número 2, el reino de Dios produce gozo en quien lo haya. Mateo capítulo 14, versículo 44. Mateo 14, versículo 44 dice que además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Ahora mire, y gozoso por ello va
y gozoso por ello va. Míreme, yo quiero verlo reír, sonreír. Míreme, el reino de los cielos es un gozo para el que lo haya. Es una vida de gozo. Algunos de ustedes me dicen que tienen el reino de Dios, pero son muy amargados, no entiendo. ¿Cómo usted puede venir a un culto con caras largas? Si aquí está el tesoro de Dios. Y quien haya el reino de Dios, por haberlo hallado, se va gozoso. Yo no me imagino saliendo gente de este lugar enojados con el pastor. Enójese con usted y váyase gozoso por la palabra. Amén. Gozoso, dice, va. El reino de los cielos produce gozo en aquel que lo haya. Rapidito, Hechos 8:39, tenemos la historia. Usted lo conoce, yo no puedo quedarme ahí porque se me pasa el tiempo, pero en Hechos 8, tan siquiera le voy a mostrar ahí. Usted sabe quién es el ¿cómo se llama? Bueno, este que descendía de Gaza. El eunuco, eso. O el etíope. Después lo busca. Era eunuco, pero era de Etiopía. Aquí dice Felipe y el etíope se encontró con él. Este eunuco dice que era de la reina de Candace. Dice que él venía a adorar a Jerusalén. Y cuando terminó de adorar a Jerusalén se iba para Etiopía. Pero hermano, toda la adoración que hizo en Jerusalén no le sirvió. Porque él se fue sin conocimiento. Qué triste, ¿no? Que muchas personas vayan hoy a las iglesias y se vayan igual como entraron. Pues eso le pasó al etíope, fue a adorar a Jerusalén y se fue igualito. Entonces el Espíritu Santo tocó a Felipe, que estaba en un avivamiento en Samaria, y dice que se lo llevó al camino de Candace para que se encontrara con el etíope. Y cuando se encuentra con el etíope, dice que se encontró y el etíope estaba leyendo Isaías 53 y le dice a Felipe: Felipe, ¿de quién habla el profeta? ¿De él mismo o de alguno que iba a venir? Felipe le dice: pues hombre, comenzando desde esa escritura le dice: él está hablando de Cristo, y le habló el evangelio. Y cuando le predica el evangelio, el etíope recibe la salvación. ¡Ay, ¿dónde hay uno que me quiero bautizar? Y dice que lo bautiza. Y en el versículo 39 entonces leemos esto. ¿Qué es? 8:39 le dije, ¿no? Sí. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le dio más y siguió gozoso su camino. Ay, siguió gozoso su camino. Hermano, ¿cómo es el camino del creyente? Gozoso, de mucho gozo. Pastor, pero es que tengo deudas. Gócese. Pastor, pero tengo problemas. Gócese. Mire, si usted se sonríe, le van a salir menos arrugas. Y va a tener a todos contentos. Pero usted no entiende mi situación, gócese. Sabe que los mártires nos cuentan que ellos, cuando los atrapaban y los ponían así para matarlos, ya sea a la hoguera, o ya sea cortarles la cabeza o un tiro, ¿sabe yo cómo morían ellos? Gozosos. Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, recibe mi vida en tu gloria, Señor. Y cantaban y morían cantando. ¿Cómo estaba Pedro y Silas? A ver, cuando los tomaron presos y los llevaron allá al cepo, dice que a la parte más adentro, y encadenados los pies, dice que los pies estaban encadenados al cepo, y las manos y todo, y a medianoche lleno de presos alrededor, y los presos los oían que cantaban salmos, alababan a Dios. Si los oían era porque cantaban duro, orando y alabando al Señor, gozosos de estar ahí. ¿Y qué pasó con Pedro y Juan cuando los llevaron presos y los metieron y los soltaron? Dice que llegaron a la iglesia gozosos de haber padecido por causa del nombre. ¿Ah? Y a nosotros nos cierran la puerta y ya no queremos volver a compartir. Y a nosotros nos dicen algo y ya nos enojamos. ¿Ah? Y un hermano no los saluda y no vuelve. ¡Ay, Señor Jesús! Hubo otro que se llama, pues el mismo carcelero de Filipos. Pero ahora es el carcelero, Hechos 16. Pero luego cuando le comparten al carcelero, mire el carcelero de Filipos, Hechos 16:34, cuando él recibe la salvación, dice: y llevándolos a su casa, o sea que el carcelero de Filipos llevó a Silas y a Pablo a su casa,
les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. A ver, ¿cuántos se regocijan de haber creído en Dios? ¿Ah? Si usted creyó en Dios, ¿está regocijado? Si usted creyó en Dios, vive gozándose. Ay, no importa cómo esté ahora, que tiene una enfermedad, gózese. Porque creímos en Dios, porque Él se nos apareció, porque Él nos encontró, porque yo voy rumbo al cielo, porque yo tengo la vida eterna, porque yo no me voy a condenar, porque el infierno ya no es para mí, sino que voy rumbo a la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cómo no me voy a gozar yo, caramba? Amén. ¿Ah? Y mire, y usted lo conoce, Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor. Y lo segundo, gozo. ¿Qué es lo segundo? Gozo. A partir de ahora no van a haber más caras amargas y arrugadas en esta iglesia, porque somos hijos del Rey y nos vamos a gozar, porque el fruto del Espíritu es gozo. Amén. Claro que no lo vaya a simular. Deje que salga. Deje que salga. Ah, hermano, yo le digo, usted comienza a mirar estos tesoros en la Escritura. Usted comienza a orar, que es encontrarse con Dios. Y Dios comienza a visitarlo, Dios comienza a venir, hermano, Él le da todo lo que es Él. Y como alguien dijo por ahí, y Dios, hermano, Él es un Dios de fiesta, Él es un Dios de gozo. ¿Ah? No vamos a ser como la esposa de David, la tal Mical. ¿Usted sabe qué le pasó a Mical? Se quedó en la casa amargada. Mical. Y el rey David se fue a traer el arca. Y el arca tipificaba la presencia de Dios y la trajo a Jerusalén, a la ciudad de David. Y cuando él la traía por la calle, toda la gente se le unió. Y comenzaron a gritar y a saltar y a danzar. Y David se unió al pueblo y comenzó a saltar y a danzar y quedó ligero de ropa. No sé si en el calor, qué pasó, pero se quitó la ropa y quedó en paños menores. Pero él comenzó a danzar y a dar vueltas. Y cuando él llega a la casa, ¿sabe qué le dice Mical? Que lo estaba esperando. Bonito ha quedado el rey desvergonzado delante de las mujeres aquí de las siervas, ¿no? Y le dice, es que era para Jehová. Has quedado como un vil. Y él dice, pues prefiero ser vil delante de Dios. Porque cómo yo no iba a gozarme trayendo la presencia de Dios a mi casa. Yo no sé si fue eso, Pero yo quiero decirle algo, nunca Mical tuvo hijos, pues tenía toda la vida. Porque Mical es aquellas esposas que no se unen a los esposos cuando se están gozando en la presencia de Dios. Hay hombres que quieren buscar de Dios y las mujeres no le copian. Son como Mical, todas amargadas ahí. Oh, qué bueno que la pareja orara. Cuando ustedes dos como parejas oran, hermano, el gozo de Dios viene. Amén. La vida cambia totalmente. Pero número 3, lo valioso del reino, según estas parábolas, encontramos primero, el reino de Dios es un verdadero tesoro. Número 2, el reino de Dios produce gozo en quien lo haya. Y número 3, ay Dios, espere, yo me tomo la vida. Quien haya el reino de Dios, vende todo lo que posee por ese reino. Quien haya el reino de Dios, vende todo lo que posee por ese reino. Ojo, alguno ya está pensando, pastor, me va a mandar a vender mi moto, mi casa y todo eso para dárselo a usted. Yo no estoy hablando de eso. ¿Quién dijo? Eso lo dicen allí los de enlace, esos falsos de enlace que están hablando de prosperidad. Usan este texto para que venda todo y me lo traiga a mí. ¿Sí? ¿Cómo no? De eso no habla. Vamos a leer Mateo 13, 44, la última parte, y 46. Dice que aquel hombre que halló el campo lo escondió y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Oh santo Dios. Otra vez, gozoso se va y vende todo lo que tiene. Vendió todo lo que tenía y compra aquel campo.
Verso 46, la perla de gran precio. Aquel que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Vendió todo lo que tenía y la compró. A ver, hermano. En la escala de valores es así. Cuando nosotros encontramos algo que es valioso, lo que era valioso para nosotros pierde sentido. Muchos hombres no valoramos a nuestras esposas. Por eso cuando aparece la otra doña pensamos que es más valiosa que la nuestra y por eso vamos detrás de ella. ¿Sí o no? En la escala de valores, quien está aburrido con su trabajo, si encuentra otro mejor, inmediatamente lo deja y se va por él. Quien tiene una casa hermosa, pero encuentra otra mejor, posibilidades, entonces vende la que tiene, va y la compra. Con el reino es lo mismo. El reino de los cielos es semejante a un hombre que encontró un tesoro escondido y lo halló. Y se fue gozoso, pero vendió todo lo que tenía y lo compró. Es como un mercader que busca buenas perlas, que cuando halló una, dice que se fue y vendió todas las demás, todo lo que tenía, o sea, las demás perlas de colección, para comprar esa perla. Y esto nos está hablando que así es el reino de Dios. La salvación, Jesucristo, la voluntad de Dios, no se mezclan con la nuestra. O todo o nada. Es el veredicto de la Biblia, es el veredicto de estas dos parábolas. Quien va a seguir a Jesús no puede venirse con cosas. Él no quiere pelado, sin nada. Y ya lo voy a explicar. Todas aquellas cosas que nos impiden seguir a Jesús, que son el estorbo para caminar con Él, o nos deshacemos de esas cosas, se llama véndelo, vende todo eso. Por eso el cristianismo de hoy es un cristianismo barato. Yo lo llamo de 5 pesos, porque no es el cristianismo primitivo, porque no es el cristianismo verdadero que la Biblia nos presenta. El cristianismo de hoy día es un cristianismo a mi manera, a mi amaño. Yo hago cuando quiero, voy cuando quiero, cuando me nace hacerlo, lo hago. Porque yo todavía tengo todo, porque Cristo no es mi tesoro, porque la iglesia no se ha convertido en lo principal para mí, porque las cosas de Dios no son mi tesoro es mi casa, mi tesoro son mis cosas, propiedades, dinero, preocupaciones, mi gente, eso es mi tesoro, porque dijo Cristo, donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. Muchos de nosotros no hemos caminado con Él, porque no sabemos quién es Él, no sabemos que Él es el tesoro, un tesoro escondido, por cierto, y muy escondido, que Él se comienza a dejar ver. Cuando tú comiences a ver a ese Cristo, cuando tú comiences a ver ese reino de Dios, te vas a ver que hay cosas que estorban para caminar con Él y tú las vas a dejar por ese reino. Vamos a ver. Tengo algunos ejemplos aquí rapidito. Para algunos, ese vender todo significa dinero. Sí, dinero, ya lo dije al comienzo. Aquella mujer del flujo de sangre tenía mucho dinero, pero para ella poderse encontrar con Jesús, el dinero le era una imposibilidad. El dinero no le permitía. Por eso Dios trabajó de esa manera que ella se enfermara y la llevó a la ruina, tratando de buscar mejoría para su salud, y cuando estaba arruinada se apareció Jesús y por eso fue donde Él. Le garantizo que si esa mujer estuviera sana y con mucho dinero, Jesucristo pasa por el frente de su casa y le menosprecia. Pero ¿por qué ella fue a buscar a Jesús? Porque el Señor le quitó todo, hasta la salud. Algunas personas, el Señor tiene que quitarle su salud, porque mientras están sanos, corren tras otras cosas. A otros tiene que quitarle dinero. Miren, hermano, déjeme decirle, Dios es tan poderoso que si Él quiere
que tú vengas a Él y tú tienes cosas allí que le impiden venir, Él se las va a quitar. Este evangelio es distinto al que le venden por ahí, el evangelio de la prosperidad. Ay, no importa cómo esté, venga que Dios lo quiere prosperar, Dios lo quiere bendecir, Dios le quiere dar éxito, Dios le va a dar riquezas. No importa si tiene 3 mujeres, no importa si eres un falso, si eres un mentiroso, no importa lo que sea, Dios lo va a prosperar. ¡Mentira! El diablo lo hará, pero mi Dios no, mi Dios no. Mi Dios es santo, justo, celoso, y Él quiere que nosotros seamos con su carácter. Vale más el carácter de Jesús que el dinero de esta tierra. Algunos, el Señor le va a quitar el dinero. Y el joven rico lo conoce. Miramos un momentico, Mateo 19. Así rapidito le voy a leer estos versículos 19 y 16. Entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué haré? ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Se preocupaba. Él le dijo: ¿por qué me llama bueno? Ninguno es bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le dijo: ¿cuáles? Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora mire, el joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Ahora Jesús le mete el dedo en la llaga. En el siglo XXI Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y tráemelo a mí para comprarme un carro, ¿no? Ahí, para comprarme una burra o un caballo, ¿sí o no? Así era Jesús. Vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Y Jesús dijo: yo no quiero ese dinero, porque ese dinero es tu estorbo para buscarme. Así que vende todo lo que tiene, dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sigue. Ay, Padre, ¿sabe qué aprendí yo ahí? A menos que tú tengas tesoro en el cielo, jamás seguirás a Jesús. Ay, santo Cristo. Eso es lo que le dice: vende todo lo que tienes y tendrás tesoros arriba, y cuando tengas tesoros arriba me podrás seguir. Ahora sí, sígame. Pero muchos de nosotros queremos seguir al Señor con los tesoros aquí abajo, sin tener arriba nada. Por eso seguimos a Jesús con los tesoros de abajo, y cuando Jesús nos frena, nos aprieta, ay, yo ya no sigo a Jesús. Pero cuando tenemos el tesoro arriba, lo que pase aquí abajo no importa, Señor, yo dependo de arriba, no de abajo. Le dice: vende todo lo que tienes, tendrás tesoro en el cielo, ven, sígueme. Mira el 22, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: de cierto digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos, o uno que confía en la riqueza. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. No un rico, sino los que tienen riquezas y confían en ellas. Ojalá viniera un rico aquí que vendiera todo lo que tiene y dejara las riquezas para comprar una propiedad que esta iglesia necesita. Amén. Ay, solo no, el que dijo amén, Dios le da la propiedad para que la venda. Muchos no dijeron amén porque ni la tienen. ¿Sabe, hermano? Para este joven, la riqueza era su impedimento para venir al Señor. Por eso el Señor dijo: salga hacia allá. Pero vamos a mirar otro texto. Dos más rapidito. Lucas 14. Lo hemos visto allí con los hermanos en la célula del martes. Así que para ustedes esto no es tan duro. Lucas 14. Versículo 25. Vea. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Luego le dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y luego en el versículo 33 le dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Y qué es todo lo que posee? Según en el contexto, hay personas, cuando la Biblia dice y no aborrece, la palabra ahí es ame menos. Lo que quiere decir
Es que Dios no va a competir, hermano. Mírenme acá. Dios no compite. Dios quiere el primer lugar. Dios no compite con tu mamá, ni con tus hijos, ni con tu cónyuge, ni con nada. Lo que el Señor está diciendo aquí es, mire, si usted no aprende a aborrecer eso, ¿qué es aborrecer? Ámelo menos. ¿Me quiere seguir? Le dice a la multitud, bueno, ámeme a mí primero por encima de su mamá, ámeme a mí primero por encima de sus hijos, ámeme a mí primero por encima de sus hermanos, ámeme a mí primero inclusive por encima de su propia vida. Porque la amo tanto que no soy capaz de levantarme a las 4:30 para ir a orar a las 5 de la mañana. ¿Sí o no? Amo tanto mi vida que ni siquiera soy capaz de dar para la obra porque amo ese dinero. ¿Ah? O sea, el Señor dice, nos amamos tanto a nosotros mismos que sabiendo que aquí está la voluntad de Dios, la quebranto. Vean, hermano, míreme, que le voy a decir algo muy amoroso. Yo creo que aquí, en esta mañana, no hay ninguno estúpido como para no saber lo que Dios dice en su palabra. Además, tenemos al Espíritu Santo. Lo que nos hacemos, ¿cómo dice por ahí? Somos los de la oreja gacha. ¿Así es? Nos hacemos. Y entonces el amén creen que es el pastor el que nos mueve. ¿Sabe por qué tú y yo no avanzamos más espiritualmente? Porque nos amamos mucho. Pastor, yo me aguanto esas 2 horas del domingo y dígame todo lo que quiera y ya hasta tengo coraza. Pero yo vivo en mi casa, como a mí me pega a regalar la gana. ¿Ese es tu evangelio? No conoces el tesoro. Y es que Jesús dice, no puede ser mi discípulo, 33, así que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee. ¿Y qué es lo que yo poseo? Pastor, yo no tengo dinero, yo no poseo nada. Yo no estoy hablando de dinero, estoy hablando de su vida, sus pensamientos, sus emociones y su voluntad. Si no renuncias a eso, Jesús dice, no puedes ser mi discípulo, mucho menos me va a seguir. Nosotros no hacemos eso porque no conocemos el valor del reino. Solamente cuando conocemos el valor del reino, entendemos que todos los obstáculos en mi vida, para yo buscar ese reino, tengo que venderlo. Véndelo todo. El que encontró el tesoro en el campo, lo vendió todo. El que buscaba las perlas y encontró la de gran precio, lo vendió todo. ¿Para qué? Por ese reino. ¿Qué tenemos nosotros que darle al Señor de verdad? Por el reino. Tiempo, dinero, talentos y dones. Pero muchos de nosotros escondemos los dones que Dios nos dio, escondemos los talentos que Dios nos dio. Muchos de nosotros tenemos economía y la escondemos. Muchos de nosotros tenemos el tiempo y lo malgastamos y no se lo damos al Señor. Y así queremos que Dios, con una oración sencilla, Él nos oiga. Hermano, Dios conoce. Mira mi hermano, cuando tú estás clamando y le estás pidiendo a Dios algo, Él te conoce. y voy a terminar porque mira el apóstol Pablo, Filipenses 3. 2 textos más y termino, en 5 minutos, Señor, ayúdame acá. Filipenses capítulo 3. Quiero terminar todo esto porque si Dios me lo dio es para que lo miremos. Pablo tenía algo, hermano, era su confianza en sí mismo. Pablo confiaba mucho en lo que hacía. Muchas personas confían en lo que hacen. Aún en su vida cristiana que llevan, alguien dice, yo llevo 20 años en el Evangelio. Sí, pero ¿qué tiene de Evangelio? Entonces Pablo dice ahora, Filipenses 3:4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo era el mejor religioso de su época. Pero versos 7 y 8, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Note, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, sin valor. Y ciertamente aún estimo todas las
cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esa es una persona que entendió que Jesucristo era su tesoro. Es una persona que en la escala de valores dijo: Cristo es primero, Dios es primero, aún mi propia vida ocupa un segundo lugar. Y todo lo que me dé a mí lo tengo por basura. Solo quiero buscar el conocimiento de Jesús. Solo quiero saber quién es Cristo. Eso es lo único que me interesa. Lo demás lo vendo, lo boto al cesto de la basura. ¿Sabe qué hizo Pablo en nuestros días? Todos los títulos que le daban valía. ¿Sabe, mi amado hermano? Usted vaya a la oficina y usted no encuentra ningún título. Es más, ni tengo títulos. Hubo un tiempo que yo colgaba mis títulos ahí en mi oficina para que la gente los viera. Una vez llegué a una oficina de un pastor y comencé a mirar. Uy, Señor, y cuando vi tantos títulos, pero después vine y leí esto y dije: si Pablo los votó, ¿por qué yo tampoco? No tengo ningún título. Tengo esos versículos ahí colgados. Me importan los títulos. A mí me importa el conocimiento de Jesús. Y lo tengo por... ¿Sabe por qué? Ahora, si tiene título no importa, pero esos títulos como que nos enorgullecen y levantan la carne. Ay, yo soy tal cosa, ay, es que yo soy. Por eso, ¿no ha visto que algunos ponen el reverendo el reverendo fulano de tal? Y otros, ay no, el apóstol, otros dicen el licenciado, no sé qué, y tal y tal. Como si eso fuera lo que fuera a traer la palabra de Dios. Mejor el siervo de Dios. Amén. Y usted conoce el otro. Se lo dejo, Mateo capítulo 6, 19. No está en mi nota porque esta mañana orando el Señor me lo dijo. Después lo busca, Mateo 6, 19, 21. Donde Jesús dice: no hagáis tesoro aquí en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. Haceos tesoro, ¿dónde? En el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen. Y luego dice: porque donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. ¿Qué quiere decir eso? Mi corazón sigue mi tesoro. ¿Qué quiere decir eso? Si tú aprendes que el tesoro tuyo es el reino de Dios, tú vas por ahí. Si tú aprendes que Jesucristo es tu tesoro, caminarás con Él. Si tú aprendes, hermano, que la salvación es tu tesoro, caminarás en santidad, en integridad, buscándole. Pero mientras eso no tenga valor y tú crees que el tesoro es ese negocio, es esa casa, es sus propiedades, tus posesiones, tu familia o lo que sea, ahí te enternecerás, ahí te meterás, y cuando tengas que venir a la iglesia te quedarás ahí, porque ese es tu tesoro. Y cuando tengas que buscar a Dios, ahí te quedarás. Y cuando Dios le pida para que colabore con la iglesia, con diezmos y ofrendas, entonces te quedarás, porque ese es mi dinero. A mí me inquieta, hermanos, que aquí en esta iglesia haya gente conmigo que pasan semanas y meses y no conozco una ofrenda suya. Entonces yo me pregunto: ¿es acaso Dios no lo bendice en la semana? Pastor, yo tengo que pagar mi arriendo. Ese es tu tesoro. Pastor, tengo que ayudar a mi familia. Ese es tu tesoro. Pastor, tengo que hacer esto por mí. Ese es tu tesoro. Pastor, tengo que comer. Ese es tu tesoro. ¿Acaso Dios no suple todo eso si tú colaboras al reino de Dios primero? Yo no estoy pidiendo plata para mí. Es para el reino de Dios. Esta iglesia, gracias a Dios, es una iglesia que tiene las cuentas abiertas. Cualquiera de ustedes puede preguntarme: muéstreme los libros, y yo le muestro. Contabilidad tenemos desde el comienzo hasta el final, hasta el último peso tengo registros en qué se gasta. Y cuando hicimos el presupuesto se dieron cuenta que aún lo que me tocaba a mí, la ofrenda que la iglesia me da a mí, muchas veces no alcanza, porque hay que suplir otras necesidades. Pero hay algunos hermanos aquí que no les importa eso. Muchos de ustedes han invertido la escala de valores. Mire, hermano, usted como tiene su tesorito aquí en la tierra y no arriba. Por eso cuando a usted le llega la bendición, lo gasta primero aquí abajo. El problema es que dice que donde esté nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. ¿Cuál es tu tesoro en esta hora? ¿Cuál es tu tesoro, mi amado hermano? ¿Es Jesús mi tesoro? ¿Es Cristo mi tesoro? ¿Es la salvación que tengo mi tesoro?
Ahora esta iglesia se está convirtiendo en tu prioridad. Que yo sepa, lo más valioso que hay aquí abajo es Dios, Cristo y el Espíritu Santo. Su bendita palabra son lo más valioso. Y lo segundo más valioso se llama la iglesia del Señor, porque es el cuerpo de Cristo. Todo lo que yo haga por la iglesia, todo lo que haga por el cuerpo de Cristo, hermano, eso indica el valor que yo tengo. Póngase de pie, mi hermano, no lo molesto más. En abundancia la guardo en mi corazón. Solo por ella soy más que vencedor.